año, ¿sí? Que me estuvieron pidiendo, y vamos a repasar lo que son las propiedades de la potenciación, ¿sí? Van a tener que revisar esta teoría para poder hacer el ejercicio planteado en el ítem 2. Bueno, primero de todo vamos a repasar las partes de una potencia. Recordemos que una potencia tiene esta forma, ¿sí? En donde X va a recibir el nombre de base y el 2 en este caso va a ser el exponente, ¿sí? Bien, una vez que tenemos en claro los nombres, vamos a revisar las propiedades de la potencia. La primera propiedad es producto de potencia igual base, ¿sí? En este caso, las dos potencias tienen la misma base, ¿sí? Colocamos la misma base A y lo que se hace es sumar los exponentes. Fíjense el ejemplo, tenemos 2 elevado a la quinta por 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Lo que se hace es colocar la misma base y sumar los exponentes 5 más 2. Quedarían 2 elevado a la séptima, ¿sí? Bien, y como resultado nos daría 128, ¿sí? Que sale a ser 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. Siguiente propiedad, cociente de potencia igual base. En este caso colocamos la misma base, ¿sí? Que es 2, y restamos los exponentes 5 menos 2, resultando así 2 elevado al cubo, ¿sí? Que 2 elevado al cubo nos daría 8. Propiedad de potencia de otra potencia. Esta se da cuando tenemos, por ejemplo, a elevado a la m y eso a su vez elevado a otra potencia n. Para resolverla, ¿sí? Utilizando la propiedad, lo que se puede hacer es multiplicar los exponentes. Entonces colocamos la misma base a y multiplicamos los exponentes m por n. Fíjense el ejemplo, tenemos menos 2 elevado al cubo y eso a su vez elevado al cuadrado. Lo que se hace es colocar la misma base menos 2 y se multiplica 3 por 2, en este caso 6. Menos 2 elevado a la sexta nos va a dar 64, ¿sí? Recuerden que siempre va a ser positivo al tener base negativa y exponente par. Siguiente propiedad, potencia de exponente 0. En este caso tenemos una potencia de base A, ¿sí? Que esta puede ser cualquier número elevado a la 0. Siempre nos va a dar como resultado el número 1, ¿sí? Bien, potencia de exponente negativo, ¿sí? En este caso tenemos una base cualquiera, pero el exponente es negativo. Para resolverla se coloca el inverso de la base, en este caso el inverso de A sería 1 sobre A, y la potencia se coloca como positiva, ¿sí? Fíjense el ejemplo, tenemos 2 elevado a la menos 3. Para resolver este ejercicio, ¿sí? El 2 elevado a la menos 3, lo primero que tenemos que hacer es colocar el inverso de la base. El inverso de 2 vendría a ser un medio, ¿sí? Y el exponente pasa a ser positivo, entonces de ser 3 quedaría menos 3. Y se procede a resolver, ¿sí? Para resolver la potencia de una fracción se realiza la distributiva como en el cociente. Sería hacer 1 elevado al cubo nos va a dar 1. Y luego 2 elevado al cubo nos va a dar 8. ¿Sí? Bien, eso para resolver una potencia con exponente negativo. Bien, la siguiente propiedad es la distributividad respecto del producto y del cociente. En este caso vamos a tener un producto, ¿sí? De las dos bases y esto elevado a un exponente. Lo que se puede hacer es distribuir este exponente para cada una de las bases, ¿sí? Por ejemplo, quedaría a elevado a la n, ¿sí? Y b elevado a la n. En la división también se puede distribuir,
¿sí? En este caso nos quedaría a elevado a la n dividido b elevado a la n, ¿sí? Teniendo en cuenta que a y b están haciendo un cociente y esto está elevado a una potencia n. Lo que hay que tener en cuenta, ¿sí?, es que no es distributiva la potencia con respecto a la suma y a la resta. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una suma de dos números, ¿sí?, elevado a una potencia n, no la podemos distribuir. Y lo mismo pasa para la resta. Bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo resolver el ejercicio 2, ¿sí? Bien, dice resuelve aplicando propiedades. Bien, en el ítem A, ¿sí?, fíjense que tenemos 5 a la sexta por 5 al cubo por 5. Si acá no hay ningún exponente, significa que el exponente es 1. Bueno, en esto lo primero que tenemos que hacer es identificar qué propiedad podemos aplicar, ¿sí? Para eso miramos la teoría. Fíjense que en este caso podemos aplicar la propiedad de producto de potencia igual base, en la cual si tenían la misma base, colocábamos la misma base y sumábamos los exponentes. Bien, entonces procedemos. Todas las bases son iguales a 5, entonces colocamos la misma base y sumamos los exponentes. Sería 6 más 3 más 1, ¿sí? Esto nos daría 10. Una vez que tenemos 5 elevado a la 10, tienen que resolver esto y ese sería el resultado final de esa potencia. En la siguiente operación o el siguiente ejercicio tienen h elevado a la 5 sobre h elevado a la 4, ¿sí? Tienen que identificar qué propiedad utilizar. En este caso sería el cociente de potencia de igual base, donde si en un cociente tienen la misma base, colocamos la misma base y restamos los exponentes. En este caso las dos bases son iguales, vamos a colocar la base h y tenemos que restar los exponentes. Sería 5 menos 4, le quedaría 1, ¿sí? Bien, continuamos con el ejercicio C. En este caso fíjense que tenemos a al cubo y a la 9. Abajo en el denominador quedaría a elevado a la 9 por b elevado al cuadrado. En este caso lo único que podemos hacer es aplicar propiedad entre las potencias que tienen base a. Entonces en el numerador voy a colocar base a y me va a quedar 3 menos 9, ¿sí? Recuerden que al ser un cociente se van a restar los exponentes. Entonces 3 menos 9 me va a dar como resultado menos 6. Y en el denominador nos va a quedar solamente b elevado al cuadrado, ¿sí? Bien, esto se puede trabajar un poco más teniendo en cuenta que acá tenemos una potencia con exponente negativo. Recuerden que si el exponente era negativo, lo que se hacía era colocar el inverso de la base, que en este caso el inverso de la base sería 1 sobre a, ¿sí? Y el exponente quedaría positivo, en este caso 6. Y la b al cuadrado quedaría como está sin modificarlo, ¿sí? Solamente b al cuadrado. Bien, estos serían los ejercicios de ejemplo. Después del resto de los ejercicios tendrían que intentar hacerlos ustedes solo, ¿sí? Cualquier consulta volveremos a revisar.